El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con un gran personaje que usted seguramente admira, Jorge Valdano. ¡Qué placer! Igualmente, un placer estar contigo. Jorge Valdano, un hombre de cultura, un hombre sobre todo de fútbol, un hombre que sabe de todo, periodista, escritor. ¡Qué maravilla! Bueno, soy en esencia futbolista. Ahí me plantaron y desde ahí crecí. Pero sí es cierto, he dado la vuelta entera alrededor del fútbol, jugador, entrenador, directivo, siempre hincha, también una persona muy relacionada con los medios de comunicación. Y finalmente he tendido puentes entre el fútbol y otras esferas sociales, ¿no? Entre la cultura, en minúscula para que nadie se ofenda, o la empresa, ¿no? Porque desde el fútbol se puede hablar de cuestiones como liderazgo. Naces en un pueblito muy chiquito a unas 4 horas de Buenos Aires. ¿Cómo fueron esos primeros años? Bueno, que no te escuchen en mi pueblo, porque ya somos ciudad. Pero cuando eras chiquito era todavía chiquito. Sí, era chiquito. Tú siempre dices que era el pueblo. Sí, éramos 7.000 habitantes y solo teníamos el fútbol. Yo siempre digo que en mi casa tenía la seguridad, en el colegio la obligación y en la calle solo había fútbol. No había mucha más oferta. Yo creo que en mi pueblo todavía no hay una canasta de baloncesto. Solo hay arcos de fútbol y mi pasión empezó muy pronto. Yo nunca tuve duda de lo que iba a hacer. Yo me propuse ser profesional del fútbol, puse toda la energía ahí, porque tampoco nací con condiciones maradonianas, y bueno, finalmente llegué donde me propuse, sí. Y además de todo tienes una infancia complicada con una madre muy fuerte que te saca adelante porque tu padre fallece cuando tú tenías 4 años. Sí, eso es, sí. Mi madre hizo el papel de madre y padre, una mujer extraordinaria, y me faltaba la referencia masculina, que en el fútbol es muy importante, ¿no? Yo en realidad, cuando falleció mi padre, era demasiado pequeño para tener conciencia. ¿Te acuerdas de él? Hasta de la muerte, sí, tengo cosas aisladas, algunas de ellas relacionadas precisamente con el fútbol, que las tengo bastante presentes. Pero lo eché en falta cuando tuve a los 19 años que tomar decisiones de vida muy importantes, si me iba de Argentina, si la oferta que me hacían era la adecuada, pues ahí uno necesita el consejo de una persona adulta y querida, ¿no? Pues esas decisiones las tomé muy solo, nunca me he arrepentido. Porque Pero desde las tomé antes muy tienes que solo. empezar a tomar decisiones desde muy joven que te cambian radicalmente. A los 15 años te das cuenta que si de verdad quieres entrenar y quieres empezar a meterte al mundo del fútbol, tienes que irte a algún otro lugar y empiezas a hacer audiciones en Rosario. Eso es, me voy a Rosario, que es la ciudad de referencia para mi pueblo. Y yo digo que uno se va de casa. Ya ves cómo le dices pueblo, a mí me regañas si tú le dices pueblo. Me has metido en situación, me has metido en situación. Yo siempre digo que uno se va de casa una sola vez, que es la primera. Y ese fue el viaje más difícil. Pero te fuiste a la primera, te aceptan y regresas a tu casa un año más. Exacto, exacto, sí. Fui, hice una prueba, me aceptaron inmediatamente. El único de 200 que aceptaron en esa prueba, pero no estaba preparado mentalmente, esperé un año, volví a hacer una Se prueba. necesita mucha madurez para los 15 años que te digan, queremos que empieces en el fútbol profesional, que digas que no tienes esa madurez. Sí, pues lo tenía bastante claro, sabía que no estaba todavía preparado. Durante un año empecé a hacerme a la idea y bueno, con 16 años sí que tomé la decisión definitiva. Pero también empiezas a trazar tu futuro y decides, estás en una Argentina muy complicada, una Argentina donde empieza la dictadura, donde cuesta trabajo hacer muchas cosas, sobre todo para los jóvenes, y no por eso, sino por el fútbol, pero decides irte y buscar otros horizontes hacia Europa. Era una Argentina muy caótica. Yo en ese momento iba a la universidad, de noche, había empezado Derecho. ¿Por qué Derecho? Bueno, porque en realidad me interesaba la universidad antes que la materia. Mi hermano, que es mayor que yo, estaba estudiando Derecho y bueno, me parecía que
se adaptaba a mis circunstancias. Y es que todo. muchas veces te dicen la carrera del fútbol dura poco, ganas mucho por muy joven y después el resto de tu vida qué vas a hacer, ¿no? Es lo que le pasa a muchos futbolistas. Es así, lo que pasa es que yo con 19 años no tenía esa conciencia, no sabía si iba a ser futbolista todavía, de manera que bueno, estaba intentando tener una red de seguridad, estudiando por si lo del fútbol no funcionaba, ¿no? Porque al fin y al cabo uno cuando está en un equipo profesional de estas características tiene competencias muy fuertes, muchos jugadores que en tu puesto son muy buenos. No digo que siempre que... Yo recuerdo que en todos los equipos en los que estuve siempre había algo mejor que yo, al que tenía que superar. Bueno, pues Así es la vida, ¿no? Así es la vida, sí. Y esos desafíos... Tú que tanto hablas de liderazgo y tienes unas frases impresionantes, ya has trabajado el tema de liderazgo, siempre es tratar de superar a alguien que está muy arriba de ti. Pues sí, son personajes que te someten a una prueba y hay que desafiarlo. Pero he sido siempre muy riguroso profesionalmente, muy exigente conmigo mismo y así fui ganando poco a poco un territorio que me empezó a llevar cada vez a lugares mejores. ¿Y siempre has tomado decisiones que podría parecer para muchos que te dirían, sabes que esto es una locura, dejas de estar en un equipo de primera división en Argentina y te vas a un equipo de segunda división en Europa? Sí, y que además de todo, hicieron firmar una carta que ya no podías regresar a jugar con la selección de Argentina, ¿no? Sí, exacto, sí. Para los militares el Mundial era una cuestión de Estado y nos sometían a esa humillación. Si uno se iba del país, pues tenía que firmar una carta de renuncia a la selección, ¿no? Y efectivamente me fui a un equipo de segunda porque fue la primera oportunidad que se me presentó y yo me había propuesto irme a la primera, porque Argentina era un país caótico, el fútbol también era caótico y me parecía que había que escapar. No conocía nada de Vitoria, que era la ciudad que me acogía. Yo estaba convencido de que me iba a encontrar con Lolas Flores en la calle y llegué a una ciudad del norte de España, fría, de gente muy recia como es el vasco, pero una ciudad con la que tengo un vínculo muy fuerte. Pero además de todo lo logras, acabas jugando en el equipo más importante de España, en el Real Madrid. ¿Cómo se hace este ascenso? Bueno, digamos que traicionando las previsiones. Yo estaba convencido, porque me había ido muy bien en Argentina, que iba a llegar al Alavés y que al año siguiente estaría en el Real Madrid. Bueno, eso ocurrió, pero 10 años después, no un año después. O sea que hay de por medio un trabajo importante, bueno, de superación, ¿no? Pero sí, finalmente alcancé tanto el Madrid como la selección, que de alguna manera suponen la culminación. Cuéntame alguna anécdota. ¿Qué fue ganar ese mundial aquí en México? Aquí en México es algo que te supera para alguien que tiene la vocación de futbolista. O sea, cuando le marco el gol a Alemania, lo primero que se pasa por la cabeza es: esto no me está pasando a mí, esto no puede ser verdad, ¿no? Porque es algo que lo has soñado tantas veces que no puede ser que se haya transformado en realidad de una manera tan perfecta, ¿no? Tan coherente con el sueño de toda la vida. Y luego, bueno, la emoción que tenía que ver sobre todo con esa sensación del deber cumplido, ¿no? Que es muy agradable, de saber que lo que has hecho es un buen trabajo y que encima hay 40 millones de personas en tu país que lo están festejando, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, sigues jugando mucho tiempo, pero llega un momento en la vida del futbolista, no puede ser eterna, y cambias y te vas directamente a trabajar como director técnico, eres periodista, eres escritor. ¿Cómo se da esta transición? Me daba miedo al final, francamente, como a todos los futbolistas. Es como que al final de la carrera hay como un abismo, ¿no? ¿Pero qué prefieres, retirarte en un momento donde estás hasta el cielo que dejar caer? Sí, yo soy de los que creen que hay que beberse hasta la última gota de fútbol, porque la carrera es demasiado corta, es el único defecto que tiene, ¿no?
Y además que cuando se termina el fútbol, al mismo tiempo se terminan muchas cosas. O sea, es el placer de vivir de un juego, que es como prolongar la infancia. La facilidad de ganar un dinero importante porque el fútbol es muy generoso con los jugadores. Y finalmente también dejar de ser famoso, que es otro privilegio social que uno tiene. Y en una sociedad que consagra el olvido, cuando dejas el fútbol, pues ya formas parte de la gente corriente y tienes que empezar una vida nueva. Si yo tuviera que recomendar algo a aquellos que dejan el fútbol hoy, es que tengan el tiempo ocupado mañana, que tengan una actividad en la que bueno, puedan sentirse realizados, ¿no? ¿Cuál fue tu primera actividad después de que dejas de jugar profesionalmente? La tuya, la del periodismo. Empecé a hacer un programa en la radio que se llamaba La Cátedra de Valdano, a escribir artículos en el diario El País. Inmediatamente sale Canal Plus, sale Canal Plus y soy el primer comentarista de la única cadena privada que había en ese momento en España. Y empiezas entonces a trabajar como periodista. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta más ser director técnico, periodista, escritor, comentarista? ¿Qué es lo que más disfrutas? Bueno, lo que más disfruté fue el fútbol en calidad de jugador. Y en el camino, escribir me gusta mucho. Me ocurre lo mismo que con el fútbol, que me costaba trabajo, pero lo disfrutaba cuando me tocaba jugar. Pues escribir es algo parecido, ¿no? Tienes una cierta dificultad para estar a gusto con la frase, pero es un esfuerzo creativo que a mí me resulta muy agradable, ¿no? Lo demás lo hago ya con más naturalidad, o sea, los comentarios, estar ante un micrófono, eso me cuesta menos porque es mi ámbito y me da la sensación de que estoy hablando con un amigo, no con una audiencia millonaria, ¿no? Entrenar me ha gustado, pero he llegado a la conclusión de que no nací para entrenar. Esa es una tarea para gente muy obsesiva y yo soy más... ¿Tampoco eres obsesivo? No, soy Para lograr todo lo que has hecho, por supuesto que tienes que tener algo de obsesión. No, algo de obsesión tengo, pero soy disperso. O sea, a mí me gusta el fútbol, amo el fútbol, pero me gusta estar un poco dentro y otro poco afuera del fútbol para recuperar perspectiva, ¿no? Además soy de los que creen que el que solo sabe de fútbol no sabe ni de fútbol, vamos. O sea, me gusta el cine, me gusta la lectura, me gusta aprovechar el tiempo para otras actividades que me llenan como individuo. Aparte eres un hombre muy culto. Bueno. ¿Cuándo te empieza a gustar la cultura, empezar a leer otras cosas aparte del fútbol? Porque en esta adolescencia, en estos primeros años, me imagino que muy poca gente, muy pocos de tus compañeros les gustaban esas cosas. Sí, todo el mundo que me recuerda en aquellos tiempos dice que yo estaba con un libro en la mano. Yo no sé, yo no tengo esa visión de mí mismo. Pero sí, empecé a leer muy pronto. Empecé a leer muy pronto en una casa en donde no había libros, en un pueblo donde no había biblioteca. Empecé a buscar libros porque tenía una necesidad, no sé si de conocimiento o de placer, porque a mí la lectura lo que me ha dado sobre todo ha sido placer. Y desde muy pronto, recuerdo que me inicié con una colección de Salvat, que para mí es inolvidable, una colección de color naranja, cuyo primer libro era El retrato de Dorian Gray, y ahí empecé como un gran autodidacta, en donde un libro tira del otro y me convertí en un apasionado de la lectura, ¿no? Por supuesto, porque además de todos los grandes líderes tienen que conocer, tienen que saber de todo para poder manejar su vida, y a ti tú hablas mucho de liderazgo, has sido un gran líder y tienes tu libro de eso. Sí, tengo un par de libros sobre el liderazgo y además tengo una empresa que trabajaba en cuestiones de recursos humanos, en donde, digamos, tendíamos puentes entre el management y el deporte, ¿no? Sí, entiendo que la lectura es importante, que la palabra es importante y a mí se me identifica mucho con la palabra, porque he hecho muchos libros, porque tengo una presencia más o menos permanente en los medios, pero lo cierto es que para mí el fútbol sin la palabra es muy poca cosa. Cada vez es más difícil que los jóvenes de ahora tengan ideologías tan marcadas como las tuvieron en tu época. ¿Qué es lo que les recomiendas en este momento? ¿Qué es lo más importante para poder perseguir sus ideales y que lo puedan lograr? Descubrir la pasión, descubrir una actividad que les resulte atractiva
y a partir de ahí meter toda la energía. Lo peligroso es la dispersión. Cuando uno tira tiros hacia todos lados, pues al final es muy difícil encontrar eso que llamamos una especialización, ¿no? Pues hay gente que le gusta el deporte y que sin embargo no tiene condiciones para expresarlo, por ejemplo, como futbolista, pero tiene muchas posibilidades para hacer periodismo deportivo, para estudiar gestión deportiva o un montón de materias relacionadas con el fútbol sin ser necesariamente futbolista, ¿no? Bueno, pues encontrarle la vuelta para convertir tu actividad en una pasión. Hay mucha gente que está condenada a la infelicidad laboral porque hace aquello que no siente, aquello para lo que no nació, ¿no? Jorge, ¿sigues teniendo contacto con Maradona? Hace mucho que no veo a Maradona, muchísimos, muchos años, sí. Tú que los has visto jugar, la pregunta obligada, ya sé que todo el mundo te la hace, ¿a quién le vas más como jugador? ¿A Diego Armando o a Messi? Son dos genios, es muy difícil entrar en ese tipo de juego. A mí no me gusta hacerlo porque decimos habitualmente que son incomparables y luego hacemos el juego de las comparaciones, ¿no? Hay algunos jugadores, Pelé, Cruyff, Di Stéfano, Maradona, ahora Messi, nacen uno cada 15 o 20 años, marcan una época y son auténticos genios. Los genios no se parecen entre sí, pero tienen una influencia que marcan a generaciones de futbolistas y de aficionados, ¿no? Y yo pongo a Messi y a Diego en una medida muy parecida. Y de hecho tienen hasta un perfil creativo bastante común. Todos los demás son muy distintos entre sí. Messi y Maradona en algunas cosas son parecidos, tienen un parentesco, sí. Jorge, ¿cómo es tu vida en Madrid normalmente? Pues es una vida donde no tengo 2 días iguales. Vivo en el centro de la ciudad, disfruto mucho de Madrid. Viajo bastante porque estoy en una televisión que me obliga, por ejemplo, a estar 2 o 3 días a la semana en Barcelona. Y luego tengo muchos amigos, tengo muchas obligaciones. ¿La familia? Doy muchas conferencias. Tengo 2 hijos, ya mayores, independizados, y que me hacen muy felices porque tengo con ellos una relación extraordinaria. Que también me imagino les encanta el fútbol. Bueno, mi hija lo ignora todo sobre el fútbol, o sea, se puede jugar el Madrid y el Barcelona y no tiene ni idea de lo que ocurre en la ciudad, aunque la ciudad esté convulsionada, ¿no? A mi hijo le gusta como espectador y le gusta como practicante. Yo creo que es para lo único que se levanta a las 9 de la mañana, para jugar algún partido de fútbol con sus amigos, pero está en otra historia, o sea, sus gustos van para otro lado, ¿no? Mi hija ha hecho historia del arte y está en ese mundo, y mi hijo es guionista de televisión y cine y también está en ese mundo, más cultural, por decirlo de algún modo. Que finalmente heredaron algo del padre. Pues pero para la parte más cultural. Sí, han tenido los dos una inclinación que seguramente han encontrado en casa, sí, donde hay buenas inquietudes de ese tipo, ¿no? Jorge Valdano, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Que no me escuche mi familia, pero fue el momento en el que metí el gol en México 86. Quiero decir que es una explosión tan grande que resulta incomparable. O sea, este es un juego muy pasional y ese es un momento de culminación tan indiscutible que es muy difícil encontrar rival en la vida, ¿no? Pero bueno, luego hay otros acontecimientos que te emocionan de una manera tan vivencial como el nacimiento de tus hijos, que no tienen comparación con lo que es un logro profesional, ¿no? ¿El más triste? El más triste. Pero yo creo que el fallecimiento de mi madre, sí. Seguramente el fallecimiento de mi madre, que no fue hace no hace muy poco, hace poco más de un año. Pero tenía tantas cosas que agradecerle, que se fue un pilar indiscutible, ¿no? de mi familia, pero también de mí mismo. Una mujer que me dejó ser, ¿no?
O sea, es muy difícil que con 16 años te dejen ir de tu casa y con 19 te dejen irte de tu país, y que te apoye permanentemente y que, bueno, te anime a cumplir los sueños. Pero además me dejó el ejemplo, que es lo más importante, ¿no? O sea, Y te dejó ser de adolescente, pero ya habiéndote dado una estructura muy sí, importante a muy pocos años. Eso es, me armó muy bien por dentro, me dio una estructura ética, sobre todo que me sirve todos los días de mi vida y que intento transmitirle a mis hijos. Y bueno, todo ese patrimonio es la deuda que me ha quedado con ella. A ver, ¿qué te decía tu madre ya poco tiempo antes de morir de ver en lo que se había convertido su hijo? Tengo una anécdota que es muy buena de cuando volví del Mundial del 86. Pues yo tengo un hermano que también le gustaba mucho el fútbol y que tendría muchos más arranques pasionales que yo. Yo soy más racional, soy más calculador, ¿no? Y hubo un momento en que yo estaba a punto de debutar en primera división, llegó un entrenador nuevo de las divisiones inferiores del club y me bajó 4 divisiones al mismo momento. O sea, me dijo que yo tenía que jugar con los de mi edad. Y aunque yo había hecho mérito para estar mucho más arriba, pues me pegó. Y mi hermano me dijo, vete, ¿cómo puedes aguantar una injusticia de este tipo? Y yo a cada comentario le decía, yo lo manejo, tú déjame a mí que yo lo manejo, ¿no? Bueno, cuando volví del Mundial del 86, yo ya con 30 años, o sea, muy lejos de aquella historia, un día quedamos solos, mi madre, mi hermano y yo, ya a las 3 de la mañana, porque en esos días mi casa estaba invadida por gente que venía a ver al campeón del mundo, ¿no? Y mi madre le dijo a mi hermano, ¿qué? ¿Lo manejaba o no lo manejaba, ¿no? O sea que ese me pareció que fue un homenaje a todas las decisiones que yo había tomado en mi vida, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Porque una decisión te cambia la vida para bien o para mal. No, y te la cambia para siempre, y te la cambia no solo en lo profesional, sino en lo personal. O sea, yo me fui a España, pero en España encontré a mi mujer, en España tuve a mis hijos, o sea que las ramificaciones ya son infinitas cuando uno toma según qué decisiones, ¿no? A ver, Jorge, cuando tomas las decisiones es un poco, me imagino yo, como narras tú los partidos, ¿no? Ya tienes un poco de bagaje, pero también es un poco de instinto. Total, total. Yo he tomado la mayor parte de las decisiones de un modo espontáneo. Soy muy poco previsible en ese tipo de cosas. A veces me dejo guiar por el sentimiento, a veces por la intuición, a veces lleno de racionalidad una decisión, pero la mayor parte de las decisiones profesionales, por ejemplo, ser director deportivo, ser director general del Real Madrid, jamás estuvieron premeditadas. O sea, yo nunca lo había pensado. De pronto me aparecieron y digo o inmediatamente que sí o inmediatamente que no, ¿no? Jorge, a ver, platícame, quiero que me completes esta frase. Jorge Valdano es un hombre que creció en el fútbol y que se ramificó desde ahí. Muchísimas gracias. Placer.